Nunca podré olvidar la terrible revelación de aquella mañana. Mi esposo, Antonio, estaba en la habitación de invitados con nuestra nuera, Laura. No fue un simple momento, sino una escena de profunda intimidad que me dejó completamente paralizada en el umbral. Al darme la vuelta, vi a mi hijo Ricardo inmóvil en el pasillo. Su rostro reflejaba una palidez absoluta. «Mamá», me susurró, «esto ha estado ocurriendo por meses, y hay un detalle que aún ignoras. Pero antes de seguir, te pido que te suscribas al canal y nos cuentes en los comentarios desde dónde ves esta historia. Nos llena de alegría saber el alcance de nuestros relatos. Mi nombre es Elena, tengo 65 años y creía estar disfrutando plenamente de mi vida. Antonio y yo habíamos levantado una pequeña posada en San Miguel de Allende, la cual, tras décadas de esfuerzo incansable, por fin comenzaba a florecer. Nuestro hijo de 32 años, Ricardo, había regresado de Portugal después de obtener su maestría en gastronomía y estaba a punto de casarse con Laura, una joven chef que conoció durante sus estudios. El matrimonio estaba fijado para ese viernes de septiembre, dentro de solo 2 semanas. Las flores estaban elegidas, el menú decidido y las invitaciones enviadas. Me levanté temprano, como de costumbre, para preparar el desayuno de los huéspedes. Nuestra posada, aunque solo tiene 8 habitaciones, se distingue por la atención personalizada. El olor a pan recién horneado inundaba la cocina mientras preparaba el café. Laura había llegado la noche anterior para las últimas pruebas del vestido, alojándose en la habitación de invitados de nuestra casa principal, separada del área de la posada, mientras Ricardo permanecía en su apartamento en la ciudad hasta el día de la boda. Antonio, quien usualmente me asistía, estaba extrañamente ausente. Debe estar solucionando algún problema de fontanería, pensé, sabiendo que siempre fue muy hábil para las reparaciones. Terminé de organizar las bandejas de fruta fresca y salí a buscarlo. La casa estaba en silencio, roto solo por unas voces lejanas que venían del pasillo de las habitaciones. Asumí que Laura estaba despierta conversando con él sobre los preparativos. Al acercarme, me di cuenta de que las voces provenían del cuarto de invitados, cuya puerta estaba ligeramente abierta. No sé por qué me detuve antes de tocar. Tal vez fue el tono de sus voces, o un instinto hasta entonces desconocido. A través de la rendija, presencié una escena inimaginable. Antonio estaba sentado en la orilla de la cama, y Laura estaba parada entre sus piernas. Sus manos la sostenían por la cintura, bajo el camisón de seda que yo misma le había regalado. Se besaban con una familiaridad que indicaba que aquello no era un incidente aislado. «Los huéspedes llegarán en 1 hora», susurró él, con una voz ronca que reconocí bien tras tantos años. «Solo un momento más», replicó ella, desabrochando su camisa. «Ricardo no vuelve hasta la noche». Escuchar el nombre de mi hijo en sus labios mientras tocaba a mi esposo fue como una puñalada helada. Retrocedí instintivamente, tapándome la boca para sofocar cualquier sonido. Fue entonces cuando noté a Ricardo, observándome en silencio al final del pasillo. Nuestros ojos se encontraron en un instante de comprensión mutua y dolorosa devastación. Él también lo sabía, y por la expresión en su rostro no era algo reciente. Me indicó en silencio que lo siguiera a la terraza trasera, lejos de donde pudieran escucharnos. Mis rodillas temblaban tanto que apenas podía caminar. Al llegar al aire fresco de la mañana, lágrimas silenciosas recorrían mis mejillas. «¿Desde cuándo lo sabes?», pregunté, con una voz casi irreconocible. «3 meses», respondió Ricardo. Su voz era tranquila y controlada, pero su mirada revelaba un sufrimiento inmenso. «Encontré mensajes en su celular. Al principio creí que era un coqueteo inocente. Luego sacó su propio móvil y me mostró fotos, textos y pruebas de citas en hoteles, cuando Antonio supuestamente estaba de viaje de negocios y Laura visitaba a proveedores. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté, sintiendo que la rabia se mezclaba con el dolor. «Quería tener la certeza absoluta», explicó Ricardo.
pasándose la mano por el cabello, un gesto idéntico al de su padre. Una vez que lo confirmé, pensé que tal vez sería mejor que nunca lo supieras, que podríamos seguir adelante. Él había terminado su relación con Laura en secreto, pero decidieron mantener las apariencias hasta después de la boda para evitar un escándalo que pudiera dañar el negocio. ¿Y luego qué? Inquirí, con el corazón latiendo aceleradamente. Luego descubrí algo mucho peor, susurró Ricardo. Algo que afecta a la posada, a nuestras finanzas y un plan para despojarnos de todo. El mundo empezó a darme vueltas. 43 años de matrimonio, una vida entera edificada con esfuerzo, y todo se desmoronaba en una sola mañana de septiembre. Cuéntamelo todo, exigí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Necesito saber exactamente contra qué estamos luchando. No me ocultes nada más. Y así, mientras el sol se alzaba sobre San Miguel de Allende y los huéspedes se despertaban, mi hijo me reveló la magnitud de la traición que amenazaba con destruir no solo mi matrimonio, sino todo nuestro legado. Ricardo me guió a la oficina, un lugar tranquilo con vista a los jardines, lejos de la casa principal. Mis piernas se sentían pesadas, como si caminara en cámara lenta. Esa oficina, mi antiguo refugio de trabajo, ahora me resultaba extraña. Ricardo cerró la puerta con cuidado y sacó un sobre grande de un cajón con llave que nunca abría, ya que era su espacio de trabajo para planificar su futuro restaurante. «Siéntate, mamá», dijo con ternura, acercándome una silla. Sus manos temblaban un poco, delatando su aparente calma. El sobre contenía extractos bancarios, contratos, propuestas de negocios y correos impresos. Ricardo los desdobló metódicamente sobre el escritorio. Todo empezó cuando noté el inusual interés de Laura por las finanzas de la posada. Comenzó con voz firme. Al principio lo vi como curiosidad profesional, pero luego se centró en los títulos de propiedad, los contratos de préstamo y las pólizas de seguro. Me mostró una copia del contrato original. Habíamos comprado la propiedad a nombre de Antonio y mío hace más de 30 años, cuando era solo una casa abandonada. Papá ha estado alterando documentos. Creó una empresa a su nombre hace 2 años, sin incluirte, y ha empezado a transferir activos a esta nueva entidad. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Cómo es posible? Yo no firmé. Ricardo me interrumpió con suavidad, poniendo frente a mí una pila de documentos con lo que parecían mis rúbricas. Falsificó tu firma. Mira de cerca. Examiné los papeles, sintiendo un colapso inminente. Las firmas eran casi idénticas, pero había detalles minúsculos que solo yo podía identificar. El trazo de la eoma en Elena, la presión del bolígrafo. ¿Por qué haría esto?, susurré, incapaz de asimilar la profundidad de la felonía. Ricardo suspiró. Laura no es quien dice ser. Nunca fue chef en Portugal. En realidad, trabaja para una promotora inmobiliaria especializada en comprar propiedades históricas para convertirlas en desarrollos de lujo. Me mostró fotos de Laura en eventos corporativos, vestida de traje, en lugar del delantal de chef que yo le había visto usar. Planean vender la posada, mamá. Hay una oferta de una cadena de hoteles internacional por una cifra astronómica, me dijo, mostrándome un documento con una propuesta de compra por 8.5 millones de pesos mexicanos, o su equivalente. Pero la posada es nuestra vida, nuestro esfuerzo, murmuré, sintiéndome mareada. Para ti y para mí, sí, replicó Ricardo con amargura. Para papá, parece que es solo un activo a liquidar. ¿Y la boda?, pregunté, la realidad golpeándome en oleadas. Era una farsa total. Ricardo asintió lentamente. Laura me contactó en Portugal, no por casualidad. Fue enviada por la promotora al descubrir la posada. El plan era sencillo: casarse conmigo para obtener acceso legal a la familia, facilitar la transferencia de activos sin generar sospechas, y luego, tras el divorcio, repartir las ganancias de la venta. ¿Y tu padre? ¿Cómo se involucró?, pregunté, apenas logrando modular las palabras. No sé cuándo comenzó su romance.
dijo Ricardo, evitando mi mirada. Pero por los mensajes, parece que Laura lo abordó primero con la propuesta de negocios, y luego todo evolucionó. Creyó que él ya estaba insatisfecho, aburrido de nuestra vida, soñando con un retiro ostentoso en un lugar soleado. Recordé las veces que Antonio hablaba de amigos que habían vendido sus negocios y se habían mudado a la costa, y cómo suspiraba al ver reportajes de resorts. Siempre consideré estos comentarios como sueños inofensivos, nunca como semillas de un plan concreto. Y descubriste todo esto hace 3 meses, completé. Encontré un informe en la laptop de Laura, detallando el progreso del proyecto Posada de las Montañas, con fotos nuestras y descripciones de nuestra rutina y finanzas. Parecía un expediente de espionaje. Cerré los ojos, tratando de procesar el impacto de cada detalle. Esto no era solo infidelidad, sino una conspiración sofisticada para robarnos nuestro legado. ¿Qué hiciste al descubrirlo?, pregunté. Confronté a Laura, dijo Ricardo con un gesto nervioso. Al principio lo negó, pero al mostrarle las pruebas, me ofreció unirse al trato. Dijo que ganaría mucho dinero. Podría abrir mi restaurante donde quisiera. ¿Y a tu padre? ¿Lo confrontaste?, le pregunté. Ricardo negó con la cabeza. No tuve la valentía, admitió con vergüenza. Mantuve la farsa con Laura, fingiendo considerarlo para ganar tiempo, reunir pruebas y encontrar cómo protegerte a ti y a la posada. Planeaba cancelar la boda en el último momento, pero nunca imaginé que tú lo descubrirías así. Miré por la ventana hacia la posada, la materialización de nuestro amor y esfuerzo. Cada piedra, cada rosa, contaba nuestra historia. O eso creía. ¿Qué haremos ahora?, pregunté, sintiendo que una férrea determinación reemplazaba el shock. Ricardo me miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. Mamá, aún estamos a tiempo, dijo. La transferencia final está programada para después de la boda. Técnicamente la posada sigue siendo nuestra. Entonces actuaremos, interrumpí, erguida. Necesitamos contactar a un abogado hoy mismo. Tengo un amigo especialista en derecho inmobiliario, respondió Ricardo. Podemos reunirnos con él discretamente en la ciudad. Bien, asentí. Mientras tanto, seguiremos como si nada. No pueden saber que lo descubrimos. Ricardo me miró con admiración y preocupación. ¿Podrás hacerlo? ¿Enfrentar a papá y a Laura sabiendo la verdad? Respiré hondo, encontrando una fuerza inesperada. Durante 43 años, cuidé de esta familia y de este negocio. No permitiré que lo destruyan ahora. En ese momento, escuchamos pasos cerca de la oficina. Ricardo recogió rápidamente los documentos, guardándolos en el cajón bajo llave. La puerta se abrió, y allí estaba Antonio, sonriendo como si nada. Ah, están aquí, dijo tranquilamente. Los huéspedes preguntan por el desayuno, Elena. Forcé una sonrisa, una máscara de normalidad que nunca imaginé necesitar. Ya voy, querido, respondí con sorprendente firmeza. Solo revisaba unos detalles de la boda con Ricardo. Antonio asintió. Su mirada se encontró brevemente con la de Ricardo antes de volver a mí. ¿Había sospecha en sus ojos o era mi imaginación? No te demores, dijo antes de cerrar la puerta. Ricardo y yo permanecimos en silencio, escuchando sus pasos alejarse. El juego ha comenzado, murmuré, ajustándome el delantal. Solo que ahora, nosotros también jugamos. El resto del día fue un torbellino. Serví el desayuno con una sonrisa automática. Respondí preguntas y fingí normalidad, mientras observaba las interacciones de Antonio y Laura. Miradas cómplices, toques inocentes, códigos secretos que antes ignoraba, pero que ahora eran evidentes. ¿Cómo fui tan ciega? ¿Cómo no noté que mi marido, con quien compartí la cama durante más de 4 décadas, vivía una doble vida bajo mi propia nariz? Alrededor de las 14:00, cuando la posada se vació momentáneamente, Ricardo y yo salimos a hurtadillas. Le dijimos a Antonio que iríamos a revisar los arreglos florales,
añadiendo otra mentira a la red de engaños. La oficina del doctor Pablo Méndez, el abogado, estaba en el centro histórico. Era un hombre serio y de mirada aguda, que escuchó nuestra historia con total profesionalismo, tomando notas. Señora Elena, concluyó, lo que su marido hizo es fraude y falsificación. Las transferencias de propiedad con su firma falsificada pueden ser impugnadas y anuladas. ¿Cuánto tardaría eso?, pregunté. Los procesos judiciales pueden llevar años, admitió. Pero podemos solicitar medidas cautelares inmediatas para detener cualquier transferencia adicional. ¿Y el dinero que ya desvió?, preguntó Ricardo. El doctor Méndez suspiró. Rastrear y recuperar esos fondos es muy complicado, especialmente si se fueron a cuentas en el extranjero. Sentí una punzada de desesperación. ¿Qué sugiere entonces? El camino más rápido, dijo lentamente, sería confrontarlo con las pruebas y negociar un acuerdo. Con lo que tenemos, él enfrentaría graves consecuencias penales. Esto le da a usted una posición muy fuerte para negociar. No quiero negociar, respondí con firmeza. Quiero mi posada de vuelta. Quiero proteger lo que construimos. El doctor Méndez me miró con respeto. Comprendo, señora Elena. En ese caso, debemos actuar con rapidez y estrategia. Nos presentó un plan. Presentaríamos una denuncia formal de fraude y, al mismo tiempo, iniciaríamos acciones legales para congelar los activos de la nueva empresa de Antonio y bloquear cualquier transacción que involucrara la posada. Esto creará un obstáculo legal insuperable. Ningún comprador serio seguirá adelante con una propiedad en litigio, explicó. ¿Y la boda?, preguntó Ricardo. Está a solo 2 semanas. No me casaré con ella, afirmó Ricardo. Pero quizá debamos mantener la farsa hasta tener todas las medidas legales en marcha. El doctor Méndez estuvo de acuerdo. Posponer sería más seguro que cancelar abruptamente. Una cancelación podría alertarlos. Asentí, sintiendo el peso de fingir por 2 semanas más. ¿Y la policía? Prepararé la denuncia hoy mismo, respondió el abogado. Pero la investigación llevará tiempo. Nuestra prioridad inmediata es proteger la propiedad. 2 horas después, salimos de la oficina con una carpeta llena de documentos y un plan claro. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó Ricardo mientras caminábamos. No, respondí con honestidad. Pero lo estaré. Él me apretó la mano. Lo superaremos juntos. De vuelta en la posada, encontramos a Laura en la cocina. Al vernos, sonrió radiantemente. «Han vuelto. Vengan a probar la salsa que estoy perfeccionando para el plato principal». La observé con nuevos ojos. Su belleza, antes encantadora, ahora parecía fría y calculadora. Su acento portugués sonaba ensayado. «¿Cómo no lo noté antes?» «Parece deliciosa», comenté, forzando una sonrisa mientras probaba la salsa. «Tienes mucho talento, Laura». «Gracias, doña Elena», respondió ella, satisfecha. Era una actriz consumada. «Quiero que todo sea perfecto para nuestro gran día». Nuestro gran día. Las palabras resonaron como un insulto. «Hablando de eso», dijo Ricardo, interpretando su papel con gran soltura. «Estábamos pensando en posponer la boda unas semanas». La sonrisa de Laura flaqueó. «¿Posponer? ¿Por qué?» «Ya está casi todo listo». La tía Concepción se calló. Improvisé rápidamente. «Está en el hospital. Queremos que pueda asistir, ya que es la madrina». Laura frunció el ceño, molesta, pero manteniendo la calma. «Oh, lo siento. Claro, un aplazamiento. Necesitamos hablar con los proveedores, por supuesto». «Yo me encargo», ofreció Ricardo. «No será más de un mes». Antes de que Laura pudiera responder, Antonio entró, vestido con el suéter que yo le tejí. Sentí un dolor agudo. «¿Qué hacen aquí?» Esto huele maravillosamente, Laura». Sus ojos se encontraron brevemente con los de ella, y vi la mirada cómplice que antes ignoré. «Ricardo planea posponer la boda», informó Laura, tensa. «La tía Concepción tuvo un accidente».
Antonio se giró hacia Ricardo con alarma en los ojos. ¿En serio? Es la primera vez que lo oigo. ¿Por qué no me lo dijiste? Recién recibimos la llamada en la ciudad, contestó Ricardo con calma. No es grave, pero necesitará semanas para recuperarse. Antonio examinó el rostro de su hijo por un momento. Claro, tiene sentido. Concepción es como tu segunda madre. El aire se volvió denso con mentiras. Fingí limpiar una encimera impecable. ¿Cómo podía estar ahí, hablando de la falsa boda de su hijo con su amante, mientras planeaba destruirnos? Voy a revisar las habitaciones, anuncié abruptamente, necesitando escapar. Al salir, escuché a Laura susurrar. Ella se ve extraña hoy. ¿Crees que sospecha algo? No esperé la respuesta. Subí a la habitación que compartíamos, mi refugio de décadas, y finalmente me permití llorar. No solo por el engaño, sino por la pérdida de la vida que creí tener. Los días siguientes fueron una prueba de autocontrol magistral. Cada interacción con Antonio y Laura me consumía, pero mantuve mi fachada intacta. Al mismo tiempo, Ricardo y yo avanzábamos con el doctor Méndez. Los documentos y la solicitud de medidas cautelares se presentaron en el tribunal el lunes. Se bloquearon las cuentas conjuntas para evitar que Antonio siguiera usando mi firma falsificada. La denuncia por fraude fue registrada en la policía. La vida en la posada continuaba. Los huéspedes llegaban ajenos al drama. Laura seguía con los preparativos, pero su inquietud era palpable. Hacía llamadas constantes en privado. Una tarde, una semana después, mientras organizaba sábanas, escuché voces de la habitación de invitados. La puerta estaba cerrada, pero las paredes eran viejas. «Están actuando raro», decía Laura, tensa. «Estoy segura de que algo va mal». «¿Estás imaginando cosas?», respondió Antonio con incertidumbre. «Elena es despistada, y Ricardo solo está nervioso por la boda». «No es solo eso», insistió Laura. «Vi a Ricardo guardando documentos en la oficina ayer. Parecía culpable». «¿Qué quieres que haga?». La irritación de Antonio era evidente. «No voy a acusar a mi propio hijo». «Creo que deberíamos acelerar el plan», dijo Laura después de un silencio. «Los compradores se están impacientando. Si esperamos, podrían retractarse. Y la boda, al diablo con la boda. Era solo un medio. Podemos cancelarla y finalizar la venta antes de un problema». Mi corazón dio un vuelco. Iban a actuar más rápido. Me dirigí sigilosamente a la recepción, donde Ricardo revisaba las reservas. «Necesitamos llamar al doctor Méndez ya», susurré, contándole lo que oí. «Intentarán vender la posada de inmediato». Ricardo salió a llamar. Regresó aliviado 15 minutos después. «Las medidas cautelares fueron aprobadas esta mañana», me informó. «La posada está oficialmente en disputa legal. Cualquier intento de venta será nulo. El delegado quiere vernos mañana para tomar nuestras declaraciones formales». «Entonces, ¿estamos a salvo por ahora?», pregunté. «Sí, pero cuidado. Si se dan cuenta, huirán con todo lo que ya robaron», completé. Aquella noche cenamos juntos en la cocina. Preparé bacalao con patatas, el favorito de Antonio. Era surrealista servir con cariño al hombre que planeaba traicionarme. «Delicioso, Elena», elogió Antonio. «Gracias, receta de tu madre», respondí. Laura observaba nuestra interacción. «Tienen una historia tan linda», comentó con una dulzura venenosa. 43 años. No imagino conocer a alguien por tanto tiempo. «Es toda una vida», concordé, mirándola a los ojos. «Construimos cada ladrillo de esta posada juntos. Las paredes guardan nuestras memorias». Vi un ligero nerviosismo en Antonio. «Hablando de la posada», dijo él, cambiando el tema. «Quizás sea hora de hacer renovaciones, modernizarla, tal vez expandir». Mis ojos se encontraron con los de Ricardo. Era la trampa. «¿Qué tipo de renovaciones?», pregunté inocentemente. «Nada drástico», respondió Antonio, gesticulando vagamente.
pero hablé con unos inversores interesados en la región. El turismo en San Miguel de Allende está creciendo. Podemos capitalizarlo con mejoras estratégicas. Inversores, repetí, manteniendo la voz neutra. Eso es nuevo. Solo conversaciones preliminares, se apresuró a decir. Laura intervino con entusiasmo forzado. Sería maravilloso mantener el encanto rústico, pero añadir lujos, un spa, quizá una piscina climatizada. Una piscina cambiaría el carácter de la posada, observé con calma. Siempre nos enfocamos en una experiencia auténtica de montaña, no un resort genérico. Los tiempos cambian, mamá, dijo Laura condescendientemente. Los turistas de hoy quieren confort. Es curioso que estés tan segura de lo que quieren los turistas, respondí, dejando entrever mi verdadera voz. Considerando que eres chef, no hotelera. Un silencio tenso cayó sobre la mesa. Ricardo intervino. De hecho, yo pensaba que deberíamos registrar la posada como patrimonio histórico. Tiene más de 100 años y nos daría beneficios fiscales, además de proteger su arquitectura. Vi un momento de pánico en Antonio y Laura. Patrimonio histórico. Antonio negó con la cabeza. Eso traería demasiadas restricciones. A mí me parece una idea fascinante, insistí, apoyando a mi hijo. Queremos preservar nuestro legado, ¿no es así? Para las futuras generaciones. Antonio me miró fijamente. Por un instante, vi un destello de arrepentimiento. Claro, dijo. Podemos explorar todas las opciones. Después de la cena, Antonio me llamó a caminar por el jardín. Has estado distante, comentó. ¿Lo he estado? Respondí. Quizás solo estoy cansada. Es más que eso, dijo. Estás diferente, más reservada. La gente cambia, Antonio, respondí. A veces descubrimos cosas que nos transforman. ¿Qué cosas? Preguntó con aprensión. No era el momento. Nada en particular, respondí. Solo el peso de los años pensando en lo que realmente importa. Él pareció aliviado. Sabes que te amo, ¿verdad? Esas palabras, antes mi consuelo, sonaron. ¿Cómo pude no darme cuenta de su falsedad? A la mañana siguiente, Ricardo y yo fuimos a la comisaría a encontrarnos con el delegado Rodríguez. Era un hombre con experiencia que examinó los documentos. Falsificación, fraude, desvío de patrimonio. Tenemos base para una investigación formal. ¿Cuánto tardará? Pregunté. Semanas, quizá meses, dijo. Pero dada la posibilidad de fuga, podemos acelerar. Planean finalizar la venta en breve, informó Ricardo. El delegado asintió. Necesitamos actuar rápido. Tienen dos opciones: investigación discreta para un caso sólido o intervención inmediata, aunque eso podría alertarlos. Ricardo y yo sopesamos. Ya tenemos las medidas judiciales bloqueando la propiedad, dije. Sí, pero siempre hay lagunas, advirtió el delegado. Respiré hondo. Seguiremos con la investigación discreta, pero con máxima urgencia. Mantendremos la farsa en casa. ¿Estás segura, mamá? Preguntó Ricardo. Yo construí esa posada con mis manos, respondí con firmeza. Puedo aguantar unos días más de mentiras para salvarla. De regreso, Ricardo conducía en silencio. ¿En qué piensas?, le pregunté. En cómo nunca conocemos realmente a las personas. Tu padre no siempre fue así, dije. Hubo un tiempo en que amaba la posada. ¿Cuándo crees que cambió? Tal vez cuando empezó a tener éxito, hace unos 5 años, respondí. Paradójicamente, cuanto más prosperábamos, menos satisfecho parecía. El sueño realizado perdió su brillo. ¿Y Laura? ¿Cómo no te diste cuenta?, me preguntó. Cuando vives con alguien tanto tiempo, lo ves a través de una lente creada por ti, expliqué. Ya no ves a la persona real. Y Laura interpretó perfectamente el papel de nuera. Yo quería creer que habías encontrado a alguien especial. Al llegar a la posada, había un sedán negro en la entrada. Ricardo y yo intercambiamos miradas. Dentro,
Antonio estaba con 2 hombres de traje, documentos en la mesa. Elena, Ricardo. No los esperaba tan pronto, dijo con sorpresa culpable. Uno de los hombres se presentó como Marcelo Barrios de Horizonte Emprendimientos. Estamos discutiendo una renovación sustancial, explicó. Qué interesante, respondí mirando a Antonio. No recuerdo haber finalizado esa decisión. El otro hombre, más joven, intervino. Proponemos una sociedad completa. Horizonte asumiría la gestión, transformándola en un resort de lujo, y ustedes mantendrían una participación minoritaria. Participación minoritaria, repetí lentamente. Ricardo se interpuso. Caballeros, me temo que hay un malentendido. La posada no está a la venta, ni buscamos socios. Barrios pareció sorprendido. Su padre nos dio a entender que la familia estaba de acuerdo. Mi padre, respondió Ricardo fríamente, no habla por toda la familia. Antonio se movió incómodo. Ricardo, Elena, ¿podemos hablar en privado? Estos señores viajaron desde la Ciudad de México. Lamento el inconveniente, respondí con voz firme. Pero no hay nada que discutir. La posada no está a la venta. En ese momento, Laura entró, fingiendo sorpresa. Ah, ya conocieron a los representantes de Horizonte. ¿No es fascinante la propuesta? Su naturalidad al asumir el papel de copropietaria me encendió. Laura, dije, peligrosamente tranquila, ¿por qué no les muestras el jardín mientras preparo un café? Ella dudó, pero Antonio asintió. Por aquí, señores. Apenas salieron, me giré hacia Antonio. ¿Cómo te atreves a intentar vender nuestra posada a mis espaldas? Antonio alzó las manos. Elena, no es lo que parece. Solo exploramos opciones. No me mientas. Hablaron de participación minoritaria. Eso es negociar la venta de nuestro hogar. Ricardo se puso entre nosotros. Padre, ¿qué pasa? Antonio se pasó la mano por el rostro. Es complicado. Entonces explica, exigió Ricardo. Estás vendiendo la posada sin consultar a la copropietaria legal. Por un momento, vi la lucha en sus ojos, pero desapareció. Estoy haciendo lo que es mejor para todos. Esta posada nos ha consumido. Nos estamos haciendo viejos. No quiero pasar mis últimos años cambiando sábanas. ¿Es eso? Pregunté, incrédula. ¿Estás cansado? ¿Y por eso tiras por la borda todo lo que construimos? Es evolucionar, insistió. La propuesta de Horizonte es generosa. Dinero suficiente para una jubilación cómoda, tal vez esa casa en la playa que siempre quisiste. Negué con la cabeza. Nunca quise una casa en la playa, Antonio. Ese fue siempre tu sueño. Nuestras miradas se encontraron, y me di cuenta de la inmensidad del abismo que se había abierto. No me conocía. Esta conversación no ha terminado, dije, recomponiéndome. Ahora tenemos invitados que atender. Los días siguientes fueron de una tensión insoportable. Antonio, nervioso, hacía llamadas privadas. Laura alternaba entre solícita y distante. Ricardo y yo manteníamos contacto constante con el doctor Méndez y el delegado. La investigación avanzaba. Se descubrieron cuentas secretas en el extranjero, prueba del plan a largo plazo de Antonio. Al cuarto día del enfrentamiento con Horizonte, el doctor Méndez llamó. Creemos que su marido y la señorita Méndez planean dejar el país, dijo. Pasajes comprados para Madrid mañana por la noche y una gran transferencia a un banco español. Están huyendo, susurré. Las órdenes de arresto no estarán listas a tiempo. Si sospechan, desaparecerán hoy. Vuelve a casa y actúa normal, me instruyó. El delegado enviará un oficial de paisano a vigilar la posada. Regresé a la posada, encontrando una escena de aparente normalidad. Antonio en recepción. Laura en la cocina. Necesito ayuda con las maletas, me dijo Antonio, atendiendo a unos huéspedes. Se quedarán en la habitación azul. Asentí, forzando una sonrisa. En el pasillo, Antonio me invitó a cenar. Solo nosotros dos. Hace tiempo que no tenemos un momento a solas. La invitación me sorprendió. ¿Sería adorable? Respondí.
Pero mañana llegan huéspedes muy temprano, tal vez otro día. Vi frustración en sus ojos. Quería alejarme. Esa tarde, encontré a Ricardo en el depósito. Le conté lo de los pasajes. Van a huir, concluyó. Tu padre intentó alejarme. Tenemos que atraparlos infraganti. Decidimos. Elaboramos un plan. Fingiría cambiar de opinión sobre la cena, dando a Antonio y Laura la impresión de tener la casa libre. Ricardo se escondería en la oficina. Yo saldría con Antonio, pero olvidaría mi bolso, volviendo de sorpresa. Si los atrapábamos moviendo documentos, tendríamos testigos. Me vestí con cuidado. Un vestido azul marino. ¿Quién era esta mujer? Me pregunté al verme en el espejo. Sobrevivirás a esto, me susurré. Antonio me esperaba con rosas de mi propio jardín. Estás hermosa. Gracias, respondí aceptándolas. Déjame ponerlas en agua. En la cocina, Laura preparaba la cena. Diviértanse, dijo. Yo me encargo de todo aquí. Al llegar a la puerta, escenifiqué mi parte. Olvidé mi bolso, exclamé. Corrí a la oficina. Estamos saliendo. Mantente atento. No los confrontes solo. No lo haré, prometí. En el restaurante, Antonio se mostró nostálgico. Recordó nuestros primeros años. Si no supiera más, diría que está intentando despedirse. Elena, dijo, quiero que sepas que los años que pasamos juntos fueron los mejores de mi vida. Su sinceridad casi me hizo dudar. Qué conveniente que lo menciones ahora, respondí, después de planear vender nuestra posada a mis espaldas. Antonio miró a su alrededor. Este no es el lugar. ¿Cuándo sería el lugar adecuado, Antonio? ¿Después de que huyeras a Portugal? Sus pupilas se dilataron. Lo sabes, constató. Lo sé todo, confirmé. Sobre Laura, la empresa fantasma, las falsificaciones, los pasajes para Madrid. Él palideció. En este momento, la policía prepara órdenes de arresto. Las cuentas están congeladas. La posada está protegida. Parecía asfixiado. Iba a contarte todo. Iba a darte una parte justa. Una parte justa, interrumpí. De lo que es legalmente la mitad mío, construido con nuestra sangre, sudor y lágrimas. ¡Qué generoso! Fue un error, admitió. Me perdí. Laura me sedujo con promesas de una vida más fácil. No te atrevas a culparla. Eres un hombre que tomó sus decisiones, destrozando nuestra familia. Él bajó la cabeza. ¿Qué quieres? Quiero que pienses en Ricardo, respondí, y que enfrentes las consecuencias de tus acciones como un hombre, no como un cobarde. En ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. Están aquí. Laura está empacando. Policía en camino. Mi corazón se aceleró. ¿Quién más estaba allí? Necesito ir al baño, dije, levantándome. Llamé a Ricardo. 2 hombres llegaron hace 10 minutos. No son los de Horizonte. Están sacando documentos de la oficina y cargando maletas en su coche. El oficial ya pidió refuerzos. Estaré allí en 15 minutos, decidí. Volví a la mesa. Necesito volver a la posada. Es una emergencia. Antonio me miró con desconfianza. ¿Sabes que algo está pasando allí, verdad? No respondí. Voy contigo, dijo, tirando la servilleta. El viaje fue tenso. Antonio conducía demasiado rápido. Al llegar vimos las luces intermitentes de 2 coches de policía. Antonio se detuvo. El pánico en su rostro. Elena, no es tarde. Podemos arreglarlo. Algunas cosas, una vez rotas, ya no se pueden reparar, respondí suavemente. Salí del coche. En el jardín, Laura era subida a un coche de policía, y los 2 hombres desconocidos estaban esposados. Ricardo corrió a mi encuentro. Se estaban llevando todo, documentos, dinero, hasta algunas joyas tuyas. ¡Joyas!, repetí. Encontramos en la habitación de Laura, explicó el delegado Rodríguez. Se venía apropiando de objetos personales. Vi mi collar de perlas, los pendientes de aniversario, el broche de mi abuela. Antonio estaba paralizado.
El delegado se acercó. Antonio Pérez, usted queda detenido para investigación de fraude, falsificación y desvío de patrimonio. Mientras le leían sus derechos, Antonio me miró. Lo siento, murmuró mientras era llevado al coche. Me quedé en el jardín, observando el final de mi matrimonio. Ricardo me abrazó. ¿Estás bien? No, respondí, pero lo estaré. Los meses siguientes fueron difíciles. El caso se volvió un escándalo local. Laura fue acusada de fraude adicional. Antonio, ante las evidencias, confesó a cambio de una pena reducida. Había desviado casi 2 millones de pesos. Recuperamos la mayor parte. El divorcio fue rápido. La posada y el dinero recuperado quedaron para mí. Antonio fue sentenciado a 4 años. 6 meses después, la madre de Laura, María Luisa, me visitó. Quería disculparme, dijo. Nunca imaginé que Laura fuera capaz de esto. Ninguna de nosotras conocía a quienes amábamos. Respondí. Esa es la lección más dura. Ella vio en mí el mismo dolor. ¿Cómo está su hijo? Ricardo está bien. Está asumiendo la administración y está conociendo a una historiadora. ¿Y usted? Preguntó. Estoy descubriendo quién soy sin él. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. 1 año después, la posada prosperaba, atrayendo incluso a turistas por la historia. Recibí una carta de Antonio de la penitenciaría. La leí en el jardín de Rosales. Antonio pedía perdón. Explicaba cómo el aburrimiento y la rutina habían abierto espacio para el resentimiento. Laura fue su huida de la mortalidad. El mayor castigo no es la prisión, Elena, sino saber que destruí lo que realmente importaba. Doblé la carta. El odio se había disipado, reemplazado por lástima. Me di cuenta de que perdonar no era liberarlo, sino liberarme a mí misma de la amargura. Cerré los ojos. El otoño terminaba, pero después del invierno venía la primavera. La vida que conocía había terminado, pero otra vida, inesperada y enteramente mía, estaba apenas comenzando.